no hay mucho margen de maniobra para Alberto Fernández, para Larreta, para Kicillof, respecto a qué hacer en la próxima etapa de la cuarentena. Es decir, no se flexibiliza nada, pero tampoco la ciudad de Buenos Aires daría marcha atrás en cosas que ya ha empezado a habilitar muy lentamente, ¿no? Algunos comercios y algunas actividades. Y está claro que es una situación completamente distinta al resto del país, o incluso el interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ver los números. Pero hay otro dato que indica que el gobierno tiene que ir regulando muy cuidadosamente, de ahora en más, no solamente lo que pasa en el área metropolitana en términos de contagios, sino lo que está pasando en la economía real, y más allá de algunos debates que se han suscitado en las últimas horas en algunos sectores del oficialismo, hablando de que habría que tomar parte del paquete accionario de las empresas a las que le estamos dando ayuda y demás, más allá de esa interna en el oficialismo, lo que está claro es que la ayuda oficial viene lenta, en muchos casos viene demorada, tanto a empresas como a familias con el ingreso familiar de emergencia, y además tiene un límite. Vamos a ver los números que muestran claramente, y el gobierno lo sabe, que no tiene demasiado margen para seguir bancando salarios o ingreso familiar de emergencia, jubilaciones, AUH, en las actuales magnitudes, mucho más allá de julio. Es decir, que estamos ya en el tiempo de descuento, en el cual hay que empezar a regular con una sintonía fina cómo vas logrando que la política sanitaria no tenga una marcha atrás en términos de resultados muy exitosos que se han logrado hasta ahora, y cómo vas logrando que mínimamente la economía, donde se pueda, empiece a arrancar, porque si no, empieza lo que ya en el gobierno algunos temen, y por eso se empiezan a dar internas fuertes respecto al quiebre de empresas, pequeñas, medianas y grandes. Y eso significa puestos de trabajo que no se recuperan. Pero empecemos, fíjense, hablando de los márgenes de maniobra, de lo que está pasando en términos económicos, lo contamos todos los días en este programa. Fíjense lo que es el derrumbe económico, y por eso esta decisión. No se flexibiliza nada, pero tampoco hay marcha atrás respecto a lo que se dispuso hasta ahora en términos de apertura de la cuarentena. Estos son los datos de actividad económica mensual que da el INDEC, no sé si se ven, pero todo 2018 a partir de abril para abajo, la recesión que se inició en abril del 2018, y esto siguió prácticamente todo 2019, 2 años completos de recesión, y 11% de caída marca el INDEC, una caída récord en marzo, fue el último dato que dio el INDEC, y solo hubo 10 días de cuarentena, pero ya una semana antes o 10 días antes de la cuarentena se había paralizado muchísima actividad económica en la Argentina. Y esto es lo que algunas consultoras privadas, en este caso es Econométrica, marcan para abril, un derrumbe del 20%. Algunas marcan más, ¿no? Una caída de actividad económica. Esta es una aproximación de lo que es el Producto Bruto de la economía medido en términos mensuales, de por lo menos 20%. Esto va a llevar que efectivamente Argentina este año, después de haber tenido 2 años de recesión muy duros, en 2018 y 2019, lo cual la diferencia del resto de los países, no había países que venían, o prácticamente en el tablero latinoamericano o mundial, no había países que venían con 2 años de recesión y encima se comieron el golpazo de la pandemia. Pero esto va a llevar que la caída del PBI este año, el derrumbe de la economía argentina, esté entre 8 y 10%. Entre 8 y 10%. Nosotros habíamos hecho un cálculo de que si la cuarentena duraba 2 meses, la economía iba a caer casi 8%, pero al parecer va a durar más las restricciones, y hay otras estimaciones que efectivamente cuanto más dure la cuarentena o las restricciones van a llevar a que efectivamente la economía pueda caer 10% este año. Si eso ocurre, la economía argentina va a caer este año prácticamente lo mismo que cayó en el 2002, en la crisis del estallido de la convertibilidad.
de la salida de la convertibilidad y lo que fue la peor crisis económica de la historia argentina. Pero en este caso en particular venimos de 2 años de recesión muy duros, es decir, Argentina va a completar 3 años consecutivos de caída del PBI, que en términos de duración de una recesión es inédito. Esta va a ser probablemente la recesión más prolongada de la historia argentina. Podemos ver el gráfico de la Argentina que ya venía en la última década. Lo contamos siempre, en el serrucho del último año de crecimiento importante fue el 2011, 6% de crecimiento. Hubo una pequeña caída en el 2012, crecimiento en el 2013, año electoral, caída en el 2014, crecimiento en el 2015, año electoral, caída en el 2016, crecimiento en el 2017, año electoral, y caída en el 2018, caída en el 2019 y derrumbe en el 2020. Fíjense lo que es esto. Pocos países en el mundo han tenido en la última década 6 años de recesión. Es decir, los últimos 10 años vamos a completar 6 años de caída y solo 4 de una pequeña recuperación. Esto lleva, les decía, en el mejor escenario, en el más optimista posible, que son los pronósticos que hace el ministro de Economía, Martín Guzmán, es que Argentina puede llegar a recuperar en el año 2026 el nivel de PBI, el tamaño de la economía que tenía en el año 2011. Es decir, 15 años después vamos a estar en el mismo lugar. Pero bueno, más allá de esa discusión, estos números le marcan el margen de maniobra que tiene hoy el gobierno, que obviamente Alberto Fernández sigue planteando que la prioridad es cuidar la salud, cuidar las vidas, y Argentina ha tenido hasta ahora resultados muy exitosos en términos de política sanitaria, pero hay un margen de maniobra que se va acotando cuando ya estamos en más de 2 meses de cuarentena y cuando la capacidad que tiene el Estado argentino de asistir a los sectores que se están derrumbando es cada vez menor. Fíjense lo que ha pasado también en el mundo, más allá de países que han tenido una gran cantidad de muertos y países que han tenido menos, más allá de los países que han aplicado cuarentenas más duras y otros que han aplicado más flexibles, más allá de las discusiones respecto a si había que aplicar cuarentena o privilegiar la economía, fíjense lo que son las proyecciones del FMI para este año, y son proyecciones que se hicieron en abril, cuando todavía no estaba el pleno impacto de la pandemia. Estas son las proyecciones del FMI para todas las economías del mundo en el World Economic Outlook, es decir, en las perspectivas económicas mundial que da el FMI 2 veces por año, lo dio en abril. Para Argentina proyectaba 5,7% de caída. Como decimos, hoy las proyecciones privadas están entre 8 y 10% de caída. Para Estados Unidos proyectaba 5,9% de caída el FMI. Para el Reino Unido proyecta 6,5% de caída. Para Alemania 7% de caída. Para Francia 7,2% de caída. Para España 8% de caída del PBI. Para Italia 9,2% de caída. Insisto, estas eran proyecciones que hacía el FMI el mes pasado, en abril. Es decir, que habría que subir incluso un poco más estas caídas, ajustarlas. Para Brasil, por ejemplo, proyectaba 5,3% de caída este año el FMI por el impacto de la pandemia, pero Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión del mundo, ya está proyectando en línea con la mayoría de las consultoras privadas brasileñas por lo menos 7,4% de caída de la economía brasileña este año. Va a ser la mayor caída de la economía brasileña en 5 décadas. México, el FMI decía 6,6% de caída y Goldman Sachs está previendo ya 8,5% de caída. Y la única economía que se salva la caída, porque fue el origen del problema y actuó muy rápidamente, es China, que va a crecer 1,2%, pero una economía que venía creciendo al 7%. Es una fortísima desaceleración de China, con caída en la primera parte del año y recuperación después. Pero fíjense, lo que estamos planteando claramente es que no hay mucho margen de maniobra con o sin cuarentena. Ahora, una vez pasados 60 días de cuarentena, es evidente
que el gobierno no tiene mucho margen para volver atrás en lo que ya ha habilitado. Y veamos los números de dónde está el problema respecto a qué se va a hacer de ahora en más, cómo sigue a partir de el domingo próximo o el lunes la cuarentena. Y los números muestran claramente que hay un problema localizado en el área metropolitana y en particular hay un problema localizado en los barrios vulnerables. Después vamos a ver un poco los números, pero ya lo dijimos. El interior de la provincia de Buenos Aires es una cosa, el resto de las provincias es una cosa. Después vamos a mostrar números donde hay provincias que ya están prácticamente con la posibilidad de volver a una nueva normalidad porque están hace mucho tiempo sin casos. Y una cosa distinta es la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y en particular en la ciudad de Buenos Aires, los barrios vulnerables, y esa es también la sospecha en el Gran Buenos Aires.